Hola, sí, Vivi. Y hoy voy a estar haciendo preguntas y respuestas. Es el especial por 10.000 seguidores a los que hemos llegado en Instagram. No suelo hacer vídeos así, como hablando directamente a cámara y sin un guión. Sé que igual acostumbro a ser un poco distante con el formato que tengo a la hora de crear contenido y por eso me hacía ilusión de alguna forma hablar directamente a cámara, si eso tiene sentido. Normalmente ya hacemos streams, que ya son más próximos, pero no lo sé. Quería hacer un vídeo también que fuese para que me conozcáis más, los que queráis. Entiendo también que es un tipo de contenido que llegará solamente a aquellas personas que les interesa, así que, bueno, para ellas voy a estar respondiendo vuestras preguntitas. Robin Morningstar dice: hola Vivi, apenas te encontré, tal vez sobre la vida para las personas trans en España. Pienso que ahora mismo ser trans en cualquier parte del mundo es complicado. Da esa sensación que estamos siendo más perseguidas que hace un par de años, a lo mejor. No sé hasta qué punto sea verdad o hasta qué punto sean los medios que de alguna manera nos hacen sentir que la situación es así. Pero desde mi experiencia la sensación que tengo es que en España, concretamente en Cataluña donde vivo yo, ahora mismo estamos bastante bien. No lo mejor que se podría estar, pero comparándolo con otras partes del mundo, con experiencias que yo he escuchado de seguidoras o amigas mías, hasta cierto punto siento que tengo suerte. De nuevo, alguien me va a poder venir y decirme que para nada es suerte, que tendría que ser mucho mejor de lo que es, pero bueno, hasta cierto punto he tenido un acceso a una sanidad que se ha preocupado por mí, se ha preocupado por mi tratamiento hormonal, se ha preocupado porque todo esté bien y que esté a gusto. Yo vivo en un pueblo, por ejemplo, que cuando me mudé no tenía muy claro si la gente lo iba a aceptar. No, es un pueblo muy pequeño además, y la verdad es que aquí los vecinos y las vecinas me tratan súper bien. La mayoría de gente me trata en femenino, y quien no me trata en femenino es porque no me conoce y no lo sabe, y a mí personalmente es algo que no me molesta en exceso. No sé tampoco hasta qué punto siento que mi experiencia como persona trans en España, Cataluña, es buenísima, y a lo mejor es simplemente que yo me tomo las cosas muy bien. Yo es lo que digo, si acabo de conocer trabajando, por ejemplo, donde sea, se me acerca un señor de sus 80 años y me trata en masculino, no le voy ni a corregir, y no considero que eso sea malo. Tal vez haya personas que eso lo consideren una experiencia muy mala, y en este punto te dirían que en España siendo trans se vive fatal, fatal. Vivo un caso muy concreto, también soy alguien que no le gusta salir de fiesta por la noche, por ejemplo, que seguramente sean de los espacios donde somos más vulnerables, ¿no? La noche siempre hace que las cosas den más miedo, y más si ha salido a una fiesta y la gente puede haber consumido cualquier cosa. Por lo demás, no lo sé, me da la sensación que en Cataluña, de hecho en el trabajo que yo tenía antes de estar haciendo contenido y estudiando, se escuchaba mucho la radio. Le voy a llamar nacional, no sé si se dice nacional, pero bueno, la radio de Cataluña. De hecho, se hablaba casi todos los días del tema trans, no sé muy bien por qué, pero bueno, está bien, porque siempre era desde este prisma, desde esta intención de educar a la gente, y me da a mí esta sensación de que la gente realmente tiene un interés por tratarme bien, por preguntar a veces si no lo tiene del todo claro. Entonces, por lo que es trabajo, sanidad pública, el trato de la gente, yo considero que en España, o al menos en Cataluña, se vive bastante bien. Es cierto que hay muchas cosas que te acostumbras. Yo me he acostumbrado mucho a que la gente me mire un poquito de más. Tal vez me he acostumbrado a ciertas actitudes que para una persona que no esté acostumbrada, que no lleve tantos años, podrían ser una muy mala experiencia. Pero de nuevo, si lo comparo con cosas que sé que ocurren en otros países, que se sabe que están ocurriendo, no es ideal, por supuesto que no es ideal, y creo que a la sociedad todavía le falta muchísimo para llegar a normalizar que existimos y que no sea un circo, pero seguramente, en mi opinión, de los mejores lugares para vivir ahora mismo siendo trans, de los lugares donde más parece, repito, no sé en el resto de España, pero al menos en Cataluña, donde más parece que la gente es como mínimo respetuosa, que tal vez alguien tendrá sus opiniones, que igual piense que soy un hombre o lo que sea tal, pero que pues en la calle me va a tratar bien, me van a tratar incluso en femenino. Yo veo mucha gente que seguramente no creen que sea una mujer, pero aún así tienen el mínimo respeto de tratarme en femenino. Así que
mi experiencia, bastante buena, o sea, bastante bien, no lo sé. Me está costando mucho hablar directamente a cámara sin un guión, en plan, llevo literalmente 15 minutos grabando solo para responder esta primera pregunta, no pensaba que me costaría tanto simplemente charlar, pero bueno. Siguiente, perdón, hago lo que puedo. Sirciol, no sé si estoy leyendo bien eso. Sirciol pregunta: ¿cuáles dirías que son tus mayores referentes? Un saludo, reina, y felicidades. Gracias. No sé si tengo referentes en cuanto a lo que hago. De hecho, soy una persona que consume muy poco contenido y suelo tener problemas con eso. Me gustaría mejorar, actualizar mi canal de Twitch. Y como no tengo ninguna idea ni ninguna cosa a la que agarrarme de movidas que hagan los demás, pues suelo estar un poco perdida. No sé si la pregunta iba en dirección a ser trans como un referente. Entiendo que no, y si ese fuera el caso, no tengo amigas que son maravillosas, pero mi madre y mi pareja. No, bueno, en realidad sí, de hecho, ahora que lo pienso, si tuviese que decir un referente en la vida ahora mismo, me gustaría mucho decir mi madre y mi pareja. Son personas que realmente me transmiten unas sensaciones, unas emociones, una forma de vivir la vida, entender la vida, a la cual me gustaría aspirar. O sea, me gustaría, el día que tenga la de mi madre, ser como ella. Y ahora mismo me gustaría ser capaz de ver las cosas con más claridad como las ve la Nuria, mi pareja. De hecho, lo he dicho un montón de veces, todos los vídeos que tenéis en Reels, en YouTube, en todas partes, seguramente ni existirían si no fuera gracias a ella y a las conversaciones super guays que tenemos. O sea, no lo sé, siento que he respondido muy mal a esta pregunta. Qué vergüenza me estoy dando. Sigamos. Vale, ahora tenemos una pregunta de Mati Ardiles, que nos dice: buenas, si no es algo muy personal, me gustaría saber más de cómo fue tu proceso para aceptarte a ti misma y cómo crees que te sientes ahora en diferencia al pasado, cuando todavía no había pasado por todo esto. Gracias. Wow. A ver, mi proceso para aceptarme. Mi proceso para aceptarme fue muy complicado. Más que nada porque yo nunca sospeché lo más mínimo de que podría ser trans. Y esto es curioso, o sea, yo tuve un pasado, que lo he dicho varias veces, yo he tenido una adolescencia de chaval heterosexual. Está claro que según cómo lo comprendas y como me gusta comprenderlo a mí, siempre he sido una tía, prefiero verlo así, pero un pasado donde la gente me interpretaba como hombre y yo me interpretaba como hombre y pues la educación y el contexto y el entorno eran de hombre, ¿no? Entonces he tenido un pasado muy malo, digamos, no sé cómo decirlo, con muchas actitudes y muchas cosas de las que no estoy nada orgullosa. Y llegó un momento en mi vida en el que empecé a romper con todo eso muy poquito a poco, ¿vale? No sé si son los 18 o 19 años, me empecé a plantear que ciertas actitudes que tenía podían ser homofóbicas, que podía tener cierta gordofobia, por ejemplo, también, que podía ser tener un poco actitudes machistas, ¿no? Y yo ahí fue que comenzó un proceso muy largo en el que mi principal objetivo en la vida era escuchar a la gente, preguntar, intentar entender qué cosas puedo estar haciendo bien y no me he planteado. Y con esta mentalidad de preguntar mucho y aprender y ver, no sé, intentar descubrir qué cosas de la vida me estoy perdiendo y no entiendo y tal, fue que conocí a una amiga mía, que sigue siendo muy, muy amiga mía a día de hoy en la universidad, que es una persona no binaria. Y en Twitter vi que comentaba sobre ser trans y ser no binaria y todo el rollo. Y un día le pregunté, quedamos. De hecho, siento que fue hasta el primer día que quedamos, ¿no? Y yo le dije como, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Y ella me comentó el tema trans y más o menos lo entendí. Supongo que al principio también tuve muchas actitudes transfóbicas. Yo no es como que le dije nada, ni la hice sentir mal realmente. Pero lo que quiero decir es que supongo que tampoco lo entendí al 100% y lo acepté de repente, pero como ya estaba muy abierta a conocer nuevas realidades, no fue algo que me costó, ni me chocó, ni nada. Poco a poco pues fui aprendiendo más con ella. Para mí ya está, se quedó allí, fue como que vale, existen las personas trans y más o menos la teoría me la sé, ¿no? En aquel momento era complicado también comprenderlo desde un punto de vista emocional, pero vale, existen las personas trans, guay. Y imaginaos, o sea, que incluso desde esta perspectiva de yo ya he escuchado sobre personas trans, tengo una amiga, muy amiga, que me habla mucho del tema como para que yo entienda realmente lo que significa.
no hubo un punto en el que hiciera un clic ni nada por el estilo, ¿no? Seguí viviendo mi vida de chaval heterosexual, empecé un poquito a experimentar con la estética y cosas así, pero por supuesto la estética no tiene por qué implicar que seas trans ni mucho menos, entonces yo nunca me lo planteé. Para mí fue un debate interno brutal que tuve en la cuarentena. La cuarentena fue para mí, para muchas personas no, pero para mí fue un momento de la vida de muchísima introspección, de pasar mucho tiempo sola en mi habitación sentada pensando y reflexionando cosas del pasado y tal. Fue una época en la que conseguí perdonar mentalmente a personas que me habían hecho mucho daño en el pasado, por ejemplo. Y fue el momento en el que me empecé a plantear, y lo primero que yo me empecé a plantear fue que cualquier cosa que estuviera relacionada con la masculinidad me producía un inmenso rechazo. No podía soportar que se me tratase en masculino, o que cualquier cosa relacionada con mi forma de ser, vivir, etcétera, se interpretase como una forma de vivir tu masculinidad. No sé si tiene mucho sentido. Yo ya he hablado un montón de veces de que considero que definir el término mujer es algo muy complicado, algo que requiere de mucho tiempo, prácticamente tal vez una conversación de 1 hora con una persona solamente para que más o menos pueda llegar a entender cómo yo lo vivo. Entonces no voy a hacer el esfuerzo aquí tampoco, pero sí que llegué a la conclusión de que no estaba cómoda con ser un hombre. Empecé pensando que tal vez era una persona no binaria, porque tras mucho reflexionar sobre el tema, mi conclusión fue, bueno, pues el género es un constructo y a mí no me gusta sentirme un hombre, pues por ende lo más seguro es que no sea nada, ¿verdad? Vamos a intentarlo ahí. Y pasé mucho tiempo testeando con decirle a la gente, creo que soy una persona no binaria, creo que me da igual pronombres masculinos, femeninos, utilizad los que queráis conmigo, tal. Pero yo fui notando cositas a lo largo de este proceso. Por ejemplo, si yo le decía a una amiga, me da igual que me trates en masculino o femenino, normalmente la gente utilizaba el masculino porque es a lo que estás acostumbrada, ¿no? Si toda la vida me has tratado en masculino y ahora te digo masculino o femenino me da igual, lo normal es que me trates siempre masculino. Pero si alguna vez a alguien se le escapaba o le salía tratarme en femenino, me producía un placer enorme, impresionante. Para mí esto de los pronombres fue lo que más me hizo pensar que seguramente era una mujer trans, que da igual que te pongas a buscarle lógica o significado a que el género no existe, o sea, un constructo, etcétera, etcétera. Es la realidad que tiene sentido para mí. Y simplemente lo que hice fue, en aquella época yo ya hacía directos en Twitch. Era una época muy complicada para mí porque había terminado mis estudios universitarios y no conseguía trabajo de ninguna forma. Estaba intentando dedicarme a crear contenido, pero estaba muy verde como para ni siquiera planteármelo. Estaba viviendo en casa de mis padres, quienes obviamente querían que consiguiera un trabajo de verdad y me fuera de mi casa, cosa que hice eventualmente antes de que nadie me salte al cuello en los comentarios. Pero sí que, como digo, creaba contenido y tal, y tenía una comunidad muy pequeñita, que solíamos ser unos 4 o 5 en mis directos, y muchas eran personas trans, ¿no? Y a ellos fue que les dije, ¿qué os parece si probamos de tratarme en femenino a partir de ahora y llamarme Esther? Que por cierto, otra cosa que la gente igual no sabe, me llamo Esther en la vida real. Esther sin H, por cierto, en catalán es sin H. Y Vivi es una cosa así como nombre artístico que salió después. Pero bueno, allí fue el primer espacio en mi vida que la gente me empezó a llamar Esther y me empezó a llamar en femenino, y se sintió impresionante. Por eso también digo, cada experiencia trans es muy diferente. La gente me pregunta cómo yo lo supe, creo que es muy complicado definir una forma para conseguir que alguien se dé cuenta, pero para mí estoy viviendo mi vida de engaño en el mundo real, donde las personas me tratan en masculino. Yo iba a trabajar al Telepizza, pues iba con mi disfraz de hombre, y después llegó a mi stream y allí soy enormemente feliz. Allí la gente me trata como a mí me hace sentir bien y con el nombre que toca, ¿no? Entonces ese fue mi punto de darme cuenta, de aceptarme. Obviamente a partir de ahí costó muchísimo. Hay una cosa también que creo que la gente no tiene muy en cuenta cuando te dicen como, ay, acepta que eres un hombre, no sé qué tal. El proceso de realmente aceptar que eres una mujer es muy complicado, o sea, no funciona al revés. Pasas mucho tiempo buscando cualquier truco mental en tu cabeza para conseguir decir, vale, me he equivocado,
esto no es verdad, no soy una mujer trans, soy un hombre realmente que simplemente estaba confundido. Y sueñas con que esta sea la realidad. O sea, las personas trans, en mi caso por lo menos, no queremos serlo, no queremos pasar por lo que implica serlo. Y así como la gente cree que, bueno, es como que, ay, no quiero aceptar que soy hombre, fue básicamente lo contrario. Cuesta mucho aceptar que esto que ocurre, esto que estoy viviendo, es una realidad. Pero en el momento en el que en mis streams se me empezó a tratar en femenino, ya fue una cuenta atrás. O sea, tardé a lo mejor desde allí 2 meses máximo a que todos mis amigos lo supieran. Se lo acabé contando a mis padres a partir de allí, bueno, y ya me podría enrollar mucho, pero mi proceso de aceptación principalmente fue ese. En la cuarentena empezar a pensarlo, un proceso de tal vez pensar que podría ser una persona binaria, y ya a llegar a un punto insostenible donde no lo podía esconder más, hacer la prueba con mi canal de Twitch, y gracias a ellas, pues efectivamente descubrir que era así, que es lo que tenía sentido para mí, lo que me hacía feliz. Esta sí siento que la he contestado bien. Mati, te das por respondido, gracias por la pregunta. Siguiente, vale, esta pregunta es de Sir Kiol otra vez y nos dice: ¿con qué dirías que te empezó a interesar el activismo? ¿Crees que el activismo en redes sociales es efectivo? Me gustan las dos partes de la pregunta, me gustan mucho. Estoy bebiendo agüita todo el rato porque hace mucho calor, ¿vale? Perdón. Nunca me he sentido activista, nunca he considerado que quería ser activista. Yo cuando empecé a crear contenido no fue con esta mentalidad. Entiendo que inevitablemente hablo de ciertos temas y explico ciertas cosas que se pueden interpretar como tal, y puede incluso entenderme que sea activista, aunque no sea mi intención. Pero no fue mi idea principal. Y en cuanto a si pienso que el activismo en redes funciona, creo que poco a poco, con el tiempo, a lo largo de la historia, a través de ir creando espacios seguros donde la gente se pueda dar a conocer, donde podamos ver diferentes experiencias, es que de alguna forma el activismo puede tener una cierta relevancia. Creo que no es efectivo en el sentido de un día para el otro, de que vas a hacer una campaña y vas a hacer algo y eso va a cambiar las cosas por completo, pero considero que es importante mantenerlo y que eso implicará que algún día las cosas sean mejores. Ale Transtube dice: ¿cómo gestionas las crisis de ansiedad y la regulación orgánica de hormonas? Yo mal, la verdad. Yo, súper bien. O sea, cuando empecé a tomar hormonas, los primeros meses lloraba todos los días. Yo me estuve 4 meses que lloraba todos los días. Fue una época complicada, pero al mismo tiempo siento que fue una época que me ayudó mucho a descubrirme a mí misma, a entenderme, a aprender a llorar, a aprender a consolarme a mí misma, y en general una época que me fue muy bien. A día de hoy vivo más tranquila, honestamente. Siento que desde que estoy en el tratamiento hormonal hay muchas cosas que me producía el exceso de testosterona que ya no me ocurren, y es que estoy tranquila, estoy feliz, no lo sé, algo súper simple, por decir algo, la cosa más simple y estúpida y absurda del mundo. No pienso en sexo todos los días. Y quieras o no, eso pues no sé, me da una tranquilidad. Sí que puede haber momentos en los que estoy más sensible y estoy más llorona por lo que sea, pero siempre he sido bastante llorona en realidad, así que no me molesta y en parte hasta me gusta. No sé en tu caso cuánto tiempo llevas en hormonas, sí que me lo has dicho porque Ale es seguidora también de Twitch de hace ya tiempo. Si estás en el primer año, no te preocupes, se mejorará, o sea, llegará un momento en que se calmará la cosa y ya no estarás subiendo y bajando. Al principio, si te está pasando esto, oye, según cómo te lo tomes, te puede ir bien. A mí me ayudó a conocerme mejor, aprender a llorar, no lo sé. Según cómo te lo tomes, puede estar bien. Según lo sola que estés también, porque para mí fue especialmente amargo ese periodo de mi vida, pero porque estaba muy sola. Estaba viviendo en Tarragona, en una habitación muy pequeña donde no le entraba la luz del sol, y no tenía amigas, prácticamente solamente veía a mi compañera del trabajo y poco más. Ánimo. Raquel Kuma dice: ¿a qué te dedicas antes de ser creadora de contenido? A ver, creadora de contenido he sido toda la vida, llevo creando contenido toda la vida. Hay vídeos míos en YouTube ocultos, por supuesto, por ahí, que los tendría que buscar, de cuando yo tenía 13 años, tranquilamente, jugando Amnesia y cosas por el estilo. ¿Y a qué me dedicaba? Siempre han sido cosas relacionadas con la comunicación y el marketing. He sido fotógrafa,
para una productora. Hubo unos meses en los que estuve en Italia trabajando para una productora y lo que hacía básicamente era fotografía de eventos. Había un evento de un cliente de esta productora que sacaban un vino, no recuerdo exactamente, y yo iba ahí a tocar fotos a tomar fotos de la gente probando el vino, etcétera, etcétera, y después esas fotos las editaba, las mandaba y ellos hacían su magia con sus cosas. También hacía un poquito de edición de fotografía de producto, etcétera, etcétera. Cuando me volví a España, estuve trabajando de community manager principalmente. Hacía un montón de cosas realmente, o sea, hacía de editora, hacía de fotógrafa también para no lo sé, diseñadora gráfica. Siempre en esta línea. Estuve trabajando un año en esta empresa en la que me trabajaron muy mal y donde no crecí prácticamente laboralmente porque no me daban herramientas para mejorar, ni para aprender, ni para hacer las cosas bien. De hecho, hasta cierto punto me da la sensación que era una empresa turbia. O sea, era un poco extraño, tío. Me trataron mal. Me despidieron y aunque fue muy duro que me despidieran, me gustó un poco irme. Después encontré trabajo en un ayuntamiento, en el pueblo donde yo estoy ahora mismo, y allí estuve haciendo de técnica de comunicación, community manager también, organizaba eventos, diseño gráfico también, llevaba las webs de turismo y tal, pero más o menos por esa línea también. Lo mejor es que en este caso pues fue un trabajo de verdad, fue un sitio donde me trataron súper bien, estuve súper a gusto, estoy súper contenta, me he quedado en este pueblo porque la gente aquí es maravillosa, el alcalde y el equipo de gobierno eran todos súper guays, todas mis compañeras administrativas eran personas chulísimas también. Y sí que fue un espacio donde yo pude mejorar, aprender, estuve haciendo cursos y estuve mejorando mis conocimientos y tal. En cierto modo hasta lo echo de menos. Y lo que me pasó después de eso fue que me puse a estudiar un máster y me puse a buscar trabajo. Y estaba un poco entre estas de creo un poco de contenido, estudio el máster y busco trabajo. Pero estaba tan feliz creando contenido y estudiando, en plan me llena tantísimo crear contenido y lo que estoy estudiando que realmente digo, oye, esto es mi vocación, voy a volver a intentar por tercera vez, las otras dos fracasaron estrepitosamente. Lo más seguro es que esta tercera vuelva a ocurrir y tenga que buscar otro trabajo, pero bueno, llega un momento en el que digo, quiero dedicarle todo mi tiempo a esto, quiero que todo mi día sea trabajar en crearos contenido y estudiar para sacarme mis estudios. Entonces ahora mismo estoy en esto, estoy intentando ver si puedo conseguir que sea un trabajo. Está muy lejos todavía de que se pueda considerar como tal. Tengo un tiempito en el que pues iré gastando lo que he ahorrado y si lo que he ahorrado pues se termina, me pondré a trabajar de lo que sea para poder pagarme el máster hasta que las cosas estén mejor. Así que sí, he trabajado de community manager, un poco todo lo relacionado con la comunicación y el marketing, fotografía, vídeo, redes sociales, etcétera. Y ahora mismo me estoy dedicando, lo estoy intentando a crear contenido. Aroal pregunta, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Si no sabes de dinosaurios, puedes decir tu real decreto ley favorito. Mi dinosaurio favorito, ¿cómo se llama, tío? Nuria, ¿cómo sería el dinosaurio este que te condensa la esquena? Triceratops. Triceratops me gusta. Triceratops. Marina Marsart dice, ¿hay algún tema que tengas muchas ganas de tratar que nos puedas contar? Felicidades, reina. Gracias. Tengo muchos temas apuntados. De hecho, es la primera vez que me planteo también de decir voy a crear contenido y todo el rollo. Y realmente no paro de tener ideas y nunca me pasa de estar en blanco sin saber qué producir. Hay temas de los que me gustaría hablar y no puedo hablar porque intento tener una dinámica ahora mismo en la que no ataco directamente a nadie. O sea, mis temas pueden ofender a alguien o pueden hacer que alguien se sienta identificado, digamos, y eso le haga sentir mal. Pero hago lo posible para evitar que sea, te señalo con el dedo a ti concretamente porque haces esto que está mal. Entonces hay algunos temas que no puedo decir y me da un poco de rabia porque hay creadoras de contenido que perpetúan estas actitudes que no me gustan y entonces, eso en concreto no. Tengo un vídeo que estoy editando que trata sobre el perdón. De hecho, no sé si saldrá primero el del perdón o este que estoy grabando ahora mismo. Puede que haya salido ya el del perdón también, no lo sé.
Hay una serie que me encanta que se llama Avatar, la leyenda de Aang. Mucha gente la vais a conocer de vuestra infancia. Es una serie chulísima y tiene un episodio que para mí es oro puro, que trata del perdón desde un prisma que me encanta. Y he hecho una especie de análisis de ese capítulo. Lo tengo ya grabado, lo estoy editando. Me está costando un poco, pero lo tendréis prontito. Ese tema me interesa mucho. ¿Algún otro que os pueda decir así de primeras? Quiero hablar del no por, de cómo el no por afecta muchísimo a los hombres, y eso también en relación a lo que decía de cómo creo que ahora mismo los hombres, sobre todo jóvenes, están súper vulnerables, son víctimas completas del sistema que se aprovecha de todo lo que pueden de ellos, y el no por para mí es una de esas cosas que se utilizan mucho en su contra. Y otro sí detallito, otro sí que quiero comentar. Esa frase maravillosa de ¿qué pasaría si fuese al revés? Quiero hacer un vídeo sobre eso, pero ya de los cortitos, de tipo reel. Pequeño spoiler. Que estaría mal igual, José Luis. Estaría mal igual. Y creo que con eso termino. Wow. No pensaba que me costaría tanto hablar a cámara directamente. Mi idea era esta, ¿no? Vamos a no hacer guión, vamos a simplemente charlar. Vamos a hacer que esto sea lo más próximo posible. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Os dejo por aquí mi pestañita del Patreon, ahora mismo con un único miembro gratuito. Recordaros que esta pantalla del final de mis vídeos se irá llenando con todos los miembros gratuitos hasta que alguien se haga miembro de pago. En ese momento todos los nombres desaparecerán y quedará únicamente el de aquellos que paguen su mensualidad. Sois gente maravillosa. Si queréis apoyarme o seguirme donde sea, ya sabéis cómo hacerlo y cómo encontrarme. Gracias por estar aquí y nos veremos en el próximo vídeo o el próximo stream. Chao, chao.